Parece que el gringo está operando de nuevo. Ya teníamos indicios, pero lo confirmamos. Tenemos que cuidarlas como nunca. ¿Entendieron? Cuídense, apóyense. Se tienen la una a la otra, nos tenemos todos. Señor presidente, el asunto está absolutamente fuera de control. Estamos esperando la llamada para que me entreguen a mi hija y mientras eso no suceda, el país se puede caer a pedazos. Ven, ya. ¿Aquí lo detuvieron, candidato? Sí, yo lo detuve. Aquí lo detuve mientras llegaban las autoridades. Y es que si quiero llegar a ser presidente, tengo que estar dispuesto siempre para cualquier situación, a cualquier hora para ejercer la ley. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Miren, señores, es un hecho que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Es un hecho que disfrazaron de elección un golpe de Estado. Es un hecho que Mayorga manda desde su locura, pero si iniciamos una guerra frontal. Es guerra estratégica, Carmelo. Esto es una guerra de guerrillas. Pero una guerra al fin. Y en las guerras hay bandos. El bando de los combatientes. Y los adeptos y los simpatizantes, la gente de pie que le llaman. Y esos son a los que están matando. Gente que le ha brindado el apoyo y gran soporte moral. Eso es cierto. Pero también es cierto que los han usado como carne de cañón. Bien, señores, yo conozco muy bien a Mayorga y a la gente que está detrás de él. Conozco al hijo de gringo ese que tienen de contraparte en la Casa Blanca. Ellos iniciaron su estrategia de combate, no aquí en la montaña, sino allá, en la ciudad, contra los indefensos, contra los desarmados y contra los que menos tienen. Así es la guerra, desgraciadamente. Necesariamente. No, señor. No más muertes colaterales. No más mártires, ni héroes de guerra. Lo siento, señores, pero rechazo completamente su plan. Señor, ¿cuánto tiempo más? El tiempo que sea necesario. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Con permiso. Ya traje el agua, tía. Las toallas y las tijeras. ¿Qué más necesitas? No, pues ya nomás calmarme. Ay, tía, nunca has hecho esto, ¿verdad? Pues claro que no, mija. Pero no te preocupes, mijita, que he visto muchas veces a tu abuela hacer esto y medio me acuerdo, ¿eh? Bueno, ¿y qué hacemos? Pues vamos a pedirle a la abuela Tencha que nos guíe. Levántamela tantito. A ver, ven. Así para que pueda. Exacto. Chachita, todo va a estar bien. No, va a estar bien, mija. Nomás necesito que me ayudes, que respires profundo y cuando yo te diga que pujes con todas tus fuerzas. Pujes con todas tus fuerzas, ¿estamos? Es ¿Lista? una chingona, Isabel. Tú puedes. ¿Lista? Órale, inhala. ¡Pújale, mija! Eso. Va muy bien, mija. Cuando nos conocimos, usted nos pidió tiempo y pues ya se nos vino encima. Ahí le recuerdo lo que dijo en campaña. Si el gobierno no le emprende con el pueblo le emprende sin el gobierno. ¿O no fue así? No, sí fue así. Pero eran otros tiempos y otras circunstancias. No había perros salvajes en el gobierno. Entiendan que estos son monstruos. Si usted, Carmelo, no le emprende con nosotros le emprendemos sin usted. Tomen sus propias decisiones, que yo ya tomé las mías. Como escucharon, me voy a tomar el tiempo que sea necesario. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Lo siento. ¿Lo sentimos? Y yo también lo siento. Nos van a masacrar. Van a hacer que se derrame mucha sangre inocente. Me duele que se llamen un ejército popular y de liberación si están traicionando a uno y a lo otro. Carmelo. Piénselo. Eso, va muy bien, mija. Muy bien.
uno más, fuerte, 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 fuerte. Aquí está ya, mija, aquí está ya. Aquí está ya. Es un burrito, mijita. Sara, las tijeras. Ayúdame, mija, ándale. Muy bien, Isabel. Aquí, córtale cerca de aquí. Eso, con fuerza, mija. Ayúdame. Ya. Foto. Mira nomás, mija. Mira nomás. Felicidades, abuela. Precioso. ¿Les puedo marcar? Claro, nada más no te tardes por aquello de... Sí, tú sabes. Mi amor, ¿cómo están? Recibí las fotos. Abuela, felicidades. Dime, ¿cómo están? ¿Cómo está Isabel? Muy bien, ma. Muy bien los dos. Oye, solo dime una cosa. ¿Están en el hospital? No. Una tía de rancho lo recibió aquí. Ay, qué maravilla, mi amor. Ya sé, ma. Ahora sí. Otro libro por leer. Sí, lo sé. Pero primero terminen de leer el que están leyendo para pasar al siguiente. Ya que esté más fuertecito. Exacto. Y ya, no digas más. Los amo. Hablamos pronto. Felicidades, abuela. Adivina quién me encontré en primera fila. Bautista Fernández. Exacto. A ese hijo de gran que se hace llamar por presidente. Yo digo que esto lo deberíamos de subir a la red. ¿Y eso? No sé, ¿estuviste jugando con el equipo? No, yo no hice nada. Esperen sorpresa para el presidente Carmelo Alvarado. Mi papá fue en el momento. Pues felicidades. Ya se completó la familia. Huyo, ven acá. Vengan a ver esto. Miren nomás. Papá, ¿qué estás haciendo? Ya vámonos. Está el coche allá afuera esperando. Estamos huyendo de noche y como delincuentes. Sí, pero es que no podemos quedarnos aquí. Ya no pueden hacernos más daño del que nos hicieron, del que le hicieron a este país. No te preocupes. Los dos están bien. Solo tienen que descansar un poco. Pero entonces, ¿se pueden quedar aquí o los tenemos que llevar a la clínica? Mira, el pequeño nació y está bien. Y tu tía sabe bien y conoce todo eso. Sí, somos de rancho. Y si me permites, es un honor conocerlas y atender al nieto del presidente Alvarado. Tranquila, no te preocupes. Cualquier emergencia me llama. ¿Ok? Gracias. Con permiso. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ay, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu hermana? ¿Cómo está el bebé? ¿Cómo estás tú? Mi chula. Tía Chinta, ¿no quieres publicar en redes sociales que nació mi sobrino para que nos encuentren nuestros enemigos? No grites, que no ves que apenas se durmieron. No seas exagerada, mija. Pues con estos más vale exagerar, tía. Porque si no, ya nos hubieran encontrado o hasta matado. No creo que hayan detectado el mensaje, ¿eh? Ay, por favor. Con la llamada de Malena, tu mensaje a Gina con la dirección, sus celulares prendidos. No, yo creo que no. No, nuestros celulares ya están apagados, mija. Es demasiado tarde, tía. Ya estamos expuestas. Muy expuestas. Pero si el bebecito acaba de nacer, ¿cómo se van a ir? A ver, Malena. Error tras error, no puede ser. En esto no voy a ceder. ¿Me oyeron? En cuanto despierte Isabel, nos vamos. Yo quiero conocer al bebé. Enséñamelo, Malena. ¿Y ahora qué, tía? ¿Quién más viene? Nadie. ¿Invitaste un mariachi o a tus amigos para que juguemos canasta juntas o qué? A ver, si yo ni sé jugar canasta ni tú tampoco. Ya, pues, perdóname, ¿no? Yo solo vine a ayudar. Perfecto. Y nosotras a correr, ¿no? ¿En serio se van a ir? Por supuesto que Pues sí. espérate, que tengo que darte algo. ¿Qué? Traigo los resultados de las pruebas de ADN. Sí, tu abuela resaltó todas las trabas y aprovechó cuando estabas en el hospital para pedir los análisis.
A ver si eras de la familia. Pues ahorita no me importa, menos ahorita. Espérate, Sara, que no eres hija de Ramsés Cota. Si eres hija biológica de mi hermano, eres la hija legítima de Carmelo Alvarado, mija. Ven acá, chamaca. Con el gran regreso de Blanca Soto. Algo no está bien. Me siento como paranoica. Filmada en México y España. Una serie que romperá todos los esquemas.